Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este evento de la Python Brasil. Mi nombre es Annelise, soy de Bolivia, muy feliz de ser presentadora de una gran amiga y espero que puedan aprender mucho en esta charla. Bueno, me voy a describir un poco. Estoy utilizando gafas, tengo una chompa blanca, estoy con una polera roja y estoy con el pelo recogido. El evento de este año tiene una campaña hermosa que busca tener donaciones para Maestra Favela. Acá arribita pueden encontrar el código QR para realizar sus donaciones y también si pudieran ver por Eventbrite, también por ese lado podían realizar las donaciones. Ahí apareció el código QR. También invitarles a las charlas relámpago, que van a ser charlas de 5 minutos, donde ustedes pueden hablar de cualquier tema que ustedes quieran y se pueden inscribir por el canal de Discord. Quiero participar. Bueno, dicho toda esta información, paso a presentar a Alison. Alison es ingeniera informática de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, con especialización en ciencia de datos en DataCamp, maestrante de diseño y producción multimedia, lead organizer de la comunidad PyLadies Cochabamba, instructora de programación y computación en Cisco Networking Academy. Alison es apasionada por la enseñanza y aprendizaje en diversas áreas. Hola Alison, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de estar acá y gracias, Annelies, y pues a todos los que están acá en Python Brasil, igual agradecerles. Este evento es bastante grande. Qué lindo tenerte acá, Alison. Bueno, Ali, para que te conozcan los demás, te voy a pedir por favor que te describas. Perfecto, bueno, yo tengo el cabello corto, tengo lentes, estoy con una polera gris y bueno, eso básicamente. Antes que Alison empiece a compartir su pantalla, quería invitarles a que sigan a todas las redes sociales de Python Brasil, pueden encontrar con @Python Brasil. Recuerden también usar el hashtag PyBR 2021 y toda la programación del evento la pueden encontrar en su página web. No se olviden compartir este evento con todos los amigos, conocidos que ustedes tengan. También recordarles que para las preguntas tienen que ir al canal de Bonnie Prado en español. Ustedes pueden hacer las preguntas ya sea en español o en portugués y al final las vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces nuevamente bienvenida, Alison. El escenario es tuyo y bueno, yo te dejo. Gracias. Gracias, entonces, bueno, ya me habían presentado, yo voy a presentar lo que es reconocimiento de colores y formas con visión artificial en tiempo real. Un poquito hablando de lo que es visión artificial, es decir, que es una disciplina científica que incluye distintos métodos para adquirir y procesar o también para poder analizar las imágenes que tienen en el mundo real. Esto con el fin de producir información que pueda ser tratada por una máquina. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver este procedimiento que va a ser un conjunto de pasos para que nosotros obtengamos un mundo real y lo convirtamos en algo que pueda ser analizado posteriormente. ¿Qué abarca? Bueno, tenemos una combinación de hardware y software para este tipo de aplicaciones, con lo que vamos a tener la captación y el procesamiento posterior. ¿Qué es lo que nos permite este tipo de aplicaciones de visión artificial? Es la calidad superior de distintos análisis, la calibración de distinta imagen que pueda conseguirse o capturarse. También podemos obtener mayor productividad, dado que una máquina puede que falle menos que un humano. Entonces, por ese lado, incluso reducimos el tiempo de la configuración o el tiempo que se realice un trabajo. Asimismo, podemos tener la reducción de gastos a nivel de obsolescencia, dado que se gasta menos que una persona humana, una máquina. Y bueno, ¿qué vamos a tener? En este caso, la parte de identificar elementos.
Esto significa que vamos a localizar objetos de interés, los cuales van a determinar el éxito o fracaso de la aplicación. Si nosotros no obtenemos una buena imagen, no podríamos obtener un buen análisis. Entonces, por esa razón, esta parte es bastante importante. Si estas herramientas que tienen que capturar la imagen no funcionan bien, es posible que hayan errores posteriores. Ahora, esta búsqueda de una pieza podría parecer tal vez sencillo, pero puede variar, depende de los entornos de producción en los que se encuentre. Puede ser una industria o puede ser algún tipo de lugar en el que se necesite hacer este tipo de análisis que sea crítico. Entonces, por ese lado es muy importante tener muy bien especificados, por un lado, el software y también el hardware. Vamos a ver los procesos entonces que tenemos para esta realización de las imágenes. Por un lado, tenemos la captura de las imágenes, el procesamiento de las mismas, la segmentación, la descripción, el reconocimiento y la interpretación. Vamos a ver cada una de estas. La captura, que es básicamente, obtener el mundo real. ¿Cómo hacemos esto? Mediante dispositivos. Nuestras cámaras, que sean las que manejamos en celular, las que están integradas en nuestras laptops, o las cámaras que ya no se suelen utilizar tanto, que de todas formas permiten conseguir un mundo analógico y convertirlo en digital. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Obtenemos ese mundo analógico, capturamos las imágenes o videos, y sabemos muy bien que los videos son una secuencia de imágenes que se capturan. Con eso en mente, nosotros hacemos el preprocesamiento. Este se basaría en obtener esa imagen y verificar que la resolución, que las características propias de la imagen puedan ser leídas. Una vez que tenemos eso, nosotros haríamos lo que es la segmentación. Partir de esa imagen y sacar pequeños segmentos, dependiendo de la aplicación que necesitemos realizar o de las áreas específicas que necesitemos obtener. Entonces, hasta ahí ya tenemos una imagen que efectivamente es una imagen procesable y ya la hemos segmentado. Una vez que tenemos esas partes específicas, vamos a ir describiéndola. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a, según ciertas características, vamos a obtener algún dato que nos sea de interés. Puede ser, de hecho, en las figuras. Nosotros obtenemos una gama de colores. Como este mundo analógico se convierte en mundo digital, entonces tenemos datos que son posibles de poder analizar, ya sean ceros o unos, o en nuestro caso, como son imágenes, la gama de colores. Esta gama de colores, que es en RGB, red, green, blue, podemos también poder tratarla con tal de obtener cierta información, es decir, en un píxel, qué cantidad de información de R o qué cantidad de G o qué cantidad de B se encuentra. Y con eso ya podemos ir describiendo si es que una imagen obtiene más cantidad de color rojo o de color verde o de color azul. Y de esa manera entonces ya tenemos una descripción de una imagen, qué es lo que contiene su información. Posterior a eso haríamos el reconocimiento. Esto, ya teniendo todos esos datos, podemos decir que una imagen efectivamente tiene más cantidad de rojo o más cantidad de otro color, obteniendo ya la información anterior. Entonces ya tenemos ese reconocimiento y posteriormente lo interpretamos. Podemos simplemente mostrarlo o obtener solamente secciones rojas o solamente secciones que sean amarillas, por ejemplo, y de esa manera. Entonces, nuestro proceso de este tipo de imágenes mediante la captura ya tiene este rumbo, este flujo de trabajo. Ahora sí, viendo las aplicaciones que puede tener la visión artificial, suponiendo que saber, ¿no?, que este campo de la visión artificial viene de la inteligencia artificial. Utiliza distintas técnicas que son útiles para obtener información. Esto a través de imágenes digitales, como ya había mencionado. Entonces, tenemos este conjunto de procedimientos o procesos que permiten analizar imágenes y ya había mencionado cuáles eran.
Entonces, las aplicaciones que tiene este tipo de uso de la visión artificial pueden ser muchas y de hecho cada vez van creciendo más. Por ejemplo, acá vemos un poco tal vez de robótica dentro de las industrias donde tienen ciertos robots o brazos mecánicos que mediante cámara pueden obtener información. Y una vez que tienen esa información, los brazos realizan ciertas acciones. Por otro lado, la biología y geología, acá se va viendo lo que es la obtención de imágenes de por ejemplo, de un paisaje, como se ve en la imagen superior, y se puede ir filtrando mediante algunos algoritmos y se puede sacar que, por ejemplo, existe una cantidad de cierto material o ciertos desniveles a nivel geográfico. En la medicina, este tipo de aplicaciones de visión artificial van por el lado de que se pueden obtener imágenes, ya sea de radiografías, de algún tipo de imagenología del cuerpo humano y obtener mediante algún tipo de color los problemas que se tengan. Por ejemplo, tumores o dentro de rayos X tal vez algún tipo de marca, ¿no? Ese tipo de opciones tenemos en la medicina. Dentro de la infraestructura y objetos en escenas, esto se suele ver en caminos, donde hay robots que verifican que existen grietas, por ejemplo, o que existen partituras en cierta parte de la estructura. Lo otro sería el reconocimiento y clasificación. La parte que podríamos decir, este es un color específico, este es otro color. Entonces, de esa manera se clasifica. De hecho, esta parte es la que vamos a ver ahora. La otra sería en la inspección y control de calidad. Bueno, esto en la industria pueden verse mediante, por ejemplo, gamas de colores, que va pasando algo que tendría que entrar en una categoría y no en otra, por ejemplo. En la cartografía, igual, obtener ciertos datos y la fotointerpretación, de hecho, ¿no? Acá tenemos estos ejemplos. En el del camino, por ejemplo, si es que ve los segmentos que se tienen, que son una línea recta, por ejemplo. O el reconocimiento de objetos, donde me dice acá tengo una cantidad de monedas y las estoy segmentando para saber cuál es de qué tipo. Y acá igual, ¿no? Al final, que es de una botellita, es verificar que un segmento, por ejemplo, tiene daños. Y bueno, acá vemos algunas de esas áreas de aplicación. Ahora, considerando que esta búsqueda de una pieza podría ser bastante sencilla, hay una gran diferencia entre entornos de producción reales y algún tipo de prueba como la que yo voy a hacer. Obviamente, en entornos de producción más grandes o industriales, este tipo de aplicaciones tendría que tener mayor calidad, analizar de mejor manera y también verificar muchos más pequeños aspectos, porque obviamente estos fallos podrían llevar a errores mucho más grandes. Bien, entonces, dentro de estas aplicaciones, podríamos resumirlas en que podemos identificar o inspeccionar objetos, determinar la posición de objetos en algún lugar en el espacio. Esto se ve en cámaras de seguridad, por ejemplo, donde algo va pasando y la cámara reconoce cierto patrón, entonces eso es determinado en algún momento, ¿no? Lo otro, establecimiento de relaciones espaciales entre objetos, si es que algo está muy cerca de otro objeto, por ejemplo. Determinación de coordenadas de un objeto, esto para ir haciendo mediciones. Si es que yo estoy en una carretera, por ejemplo, y tengo dos objetos separados, podría simplemente, mediante algún tipo de algoritmo y aplicación física, obtener esa distancia, ¿no? Mediante el reconocimiento de imagen directamente. Y, bueno, también las mediciones angulares o tridimensionales que van por ese sentido. Bien, entonces, la identificación, habíamos visto de obtener la información, medición, obtener cierta distancia o obtener ciertos puntos en una imagen. El guiado es de que una vez que se obtenga la imagen, se siga, ¿no? Mientras va moviéndose, se siga el objeto. Y la inspección
el ver qué características tiene. Entonces, acá con unos cuantos ejemplos de la identificación. ¿Cómo hacemos esto a nivel de software, es decir, de codificación? Se van a identificar piezas según algunos elementos. Había mencionado que eran las opciones de RGB. Ahí podemos ver algunas métricas. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Donde yo tengo, por ejemplo, 3 tazas, creo que son 3 libros y 3 botellas. Entonces, reconoce ciertos rasgos mi cámara o mi aplicación y me verifica que por el tipo de contorno que tiene la figura, por ejemplo, es una taza, o es una botella, o es un libro. Otro ejemplo sería en identificar objetos según sus características también, pero también nombrarlos. Ahí tenemos, por ejemplo, computadora, una taza, una botella, según ciertas características, y me los muestra. Entonces, ¿qué puedo yo lograr con esto? Solamente clasificar algunos o separarlos del resto. La otra sería la medición, que voy a calcular las distancias entre los puntos, como les mencionaba antes. Y acá algún ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, una moneda y una tableta. Entonces, ¿qué distancia existe entre esos? Identifico una, identifico la otra y simplemente veo qué distancia existe. O también piezas. Esto a nivel de un nivel más pequeño, podría ver qué tamaño tiene, por ejemplo, un chip o una parte de hardware. También habíamos visto el guiado, que es localizar una posición en algún punto. Y acá vemos, ¿no?, lo que mencionaba del robot que tiene una cámara y posteriormente el robot hace algo mediante esa información. El guiado, de poder acomodar piezas, de colocarlos en algún sitio específico o algo así. Y finalmente la inspección, donde se puede detectar defectos o imperfecciones en distintas partes. Podría ser en una línea de trabajo o en un conjunto de objetos. Acá vemos, por ejemplo, una etiqueta de una botella que está mal puesta, entonces verifica el ángulo y muestra un error. Y acá otro que es una verificación de galletas. Entonces verifica que están bien algunas, otras están partidas y que se puede subsanar este tipo de problemas antes. Entonces eso es bastante útil a nivel de la industria o de una producción más grande. Bien, hasta ahí entonces tenemos una idea de lo que es el procesamiento. Este mecanismo de poder obtener información de una imagen digital. Adquirimos la imagen, la procesamos, hallamos ciertas características que la hacen especial en cierta forma, analizamos esas características y obtenemos ciertos resultados. Nosotros vemos qué hacer con esa información entonces. Entonces pasamos a la parte del reconocimiento de colores y formas. Vamos a ver que vamos a obtener ciertos patrones para que este tipo de montajes o imágenes que se tengan sean obtenidas y también sean clasificadas. Vamos a hacer 2 tipos de clasificación, entonces. Por un lado vamos a hacer colores y por el otro lado vamos a hacer formas. Para esto, las técnicas que se están utilizando van a ser la detección de bordes, la segmentación y la clasificación. Por un lado, la detección de bordes mediante algoritmos que ya están dentro de la librería de OpenCV, que voy a utilizar, permite obtener ciertos rangos dentro de la imagen donde se nota la diferencia de luz y sombra, donde la parte de la sombra vendría a ser el objeto y la parte de la luz o la parte que no tiene información es el fondo. La segmentación, igual, ir sacando la información de esa imagen y separarla del resto. Y posteriormente la clasificación, donde voy a ver si es de un color o si es de alguna forma. Para esto, las herramientas que voy a utilizar serían Python y, por supuesto, y OpenCV, que es una librería, como dice acá, Open Source Computer Vision Library, que obtiene y que tiene varios conjuntos de aplicaciones, ¿no? Entonces, estos algoritmos ya habíamos visto de identificar objetos, transformar imágenes, detectar, clasificar y obtener el área de interés.
Hay muchas más aplicaciones dentro de la misma librería que nos provee. Esta nos da mucha información. En su propia página que tiene de forma oficial, esta maneja, por un lado, los algoritmos y también ahí tiene los distintos ejemplos. Entonces, ahí pueden basarse bastante para hacer más aplicaciones. Para identificar objetos hay un montón de algoritmos. Para transformar imágenes, es decir, cambiar el color o las gamas de una imagen, también existen otros algoritmos. Para detectar características como luz, sombra, la intensidad de algún color y demás, igual existen algunas partes que se explican con ejemplos ahí. En nuestro caso vamos a utilizar los que clasifican imágenes y que obtienen área de interés. La extracción de texto necesita incluso otro tipo de información que son bases de datos con una fuente de datos mucho más amplia, es decir, tengo que obtener características que se asemejen a otras. Pero eso no lo estamos viendo ahora. Entonces, ya viendo cómo funciona la visión artificial y la utilidad que tiene, podemos ir haciendo este planteamiento. Suponemos que la visión artificial va a estar en una resolución correcta de cámara. Esta obtención de imágenes me va a permitir obtener entonces esta información. Y va a ser similar a esto, ¿no? Lo que me muestra. Entre un montón de objetos voy a obtener alguna característica específica. Entonces voy a pasar a la demostración. Y para eso, la otra pantalla, por favor. Perfecto, gracias. Primero vamos a hacer la identificación de colores. Yo voy a usar para eso el IDLE. Acá lo primero que hacemos es definir un rango de colores. Para eso yo utilizo máscaras de color. Entonces yo defino que mi máscara de azul está entre cierto rango de gamas RGB, mi gama de verde igual, de rojo y de amarillo. Entonces, vamos a hacer la prueba directamente y para eso yo tengo algunos objetos que me traje de colores. Y lo que vamos a hacer es ver. Voy a ver por ejemplo, los colores que sean rojos. Para eso tengo este tipo de juguetes. Y bueno, entonces acá está. Me obtiene cierta gama que pertenece a la imagen en el rango de colores rojo. Y no importa qué le pase, solamente me va a reconocer el rojo. Y si notan, puede hacer el seguimiento, e incluso en qué punto está de mi pantalla, en el 319, 178, y va variando, ¿no? Entonces hace un seguimiento de la imagen según el color que presento. Y eso es obtener un color en tiempo real. No importa cómo lo mueva, solamente va a obtener el color rojo. Puedo hacer lo mismo para el color azul, por ejemplo. Hago correr de nuevo. Y vamos a meter que sea color azul. Y ahí está. ¿No? Dentro de mis gamas de colores está obteniendo mi capturador, básicamente, que es mi cámara de mi computadora, los colores que entran dentro de la gama. De hecho, reconoce en cierta forma hasta mi polera gris. Y de esa manera. Ahora, este azul, si notan, no se reconoce tan bien. ¿Eso por qué? Por un lado, por la misma cámara, que puede que no tenga suficiente resolución, o por el matiz que tenga, por la máscara, que no esté entrando en un rango de ese azul. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos la parte de colores. Y son unas cuantas líneas. Y todo esto está explicado en la misma librería de OpenCV. La otra que les quiero mostrar es la de formas. Acá voy a obtener solamente de figuras
rojas y azules. ¿Qué es lo que voy a preguntarle? Primero, voy a sacar igual una máscara de los colores para el azul, el rojo, y finalmente luego voy a preguntar si es que los bordes que me obtiene son 3, que me diga que es un triángulo. Si son 4, que sea un cuadrado, y si son más, que sea un círculo. Podría decirle que sea un polígono en lugar de círculo, porque no todos son círculos. Podría poner yo más, dependiendo de las figuras que quiera reconocer. En este caso, solo esas 3. Y bueno, la vamos a probar entonces. Ahí está. Y me reconoce las figuras rojas, por ejemplo. El azul le está costando. Y noten que una vez que obtiene la imagen, me muestra el borde que se está reconociendo. Entonces, si no lo reconoce como un rectángulo, lo muestra como un polígono. Ahí está, ¿no? Un rectángulo, un polígono. Podría decir también, acá tengo otra, un polígono. Un polígono hasta que lo reconozca como un rectángulo. Y de esa manera. Entonces, por las gamas que tengo me reconoce en algún punto el azul y en algún punto el rojo, ¿no? Esa es la diferencia. Y más allá de esto yo podría verificar solamente ciertos aspectos. Acá yo había podido reconocer colores, por otro lado he podido reconocer formas. Podría ser ambas y acá tengo eso. Voy a abrirlo acá. Donde me reconozca las figuras que sean, por ejemplo, rojos y que sean cuadrados. Nada más, no importa que le pase otras figuras, la única que me la va a marcar con nombre y todo va a ser las figuras cuadradas rojas. Y lo hago correr. Y ahí está. De hecho, le limito más información y me obtiene mejores resultados. No es lo que se nota acá. Rectángulo rojo, rectángulo rojo. Si es que fuera rojo, pero no es rectángulo máximo, me lo va a marcar como que es rojo, pero no es un rectángulo. Y de esa manera. Entonces, la utilidad de esto ya depende del área en el que se pueda aplicar. Podría ser en una industria donde se tenga un montón de mezclas, poder mostrar solamente las piezas que son de un color, por ejemplo, o solo las piezas que son cuadradas o rectangulares. Con los colores podría verificar en la parte de medicina, por ejemplo, si existe algún tipo de problema mediante un color específico. Es lo que se hace, ¿no? En el área incluso de juguetes, se podría tener un verificador de que cuántas piezas existen en cierta parte y que me los cuente. Hay la posibilidad de contar, de hecho, también en este tipo de aplicaciones mediante, bueno, si yo puedo obtener rectángulos, puedo también contarlos. Entonces, yo podría decir, en esta imagen existen 2 rectángulos, en esta existen otros 2, entonces tengo 4 figuras al final. Y bueno, eso me ayuda bastante, ¿no? En este tipo de aplicaciones de reconocimiento de imágenes o de figuras. Bueno, de figuras o de colores. Ahora sí podría pasar a mi otra presentación. Gracias. Bien, hasta ahí entonces sería la parte demostrativa. Nosotros acá sacamos la información de la imagen. Tenemos un tratamiento especial en la parte de las máscaras. Se tienen rangos de RGB, donde desde, por ejemplo, del 000 al, por decir, el 100 o 255,00, que es el rojo, podría ser considerado rojo, ¿no? Y de esa manera yo voy partiendo en mis posibles colores. En este caso he hecho con 4, con amarillo, verde, rojo y azul. Entonces, la limitante no es esa. Lo que se puede hacer posteriormente ya depende de cada uno y de cada industria que se pueda utilizar.
En servicios financieros puede ser la banca, esto ya mediante el reconocimiento de patrones que son del rostro, por ejemplo, de la seguridad, igual con patrones en la parte de la huella dactilar o igual patrones de rasgos físicos. Y la automotriz. Entonces, se ve, ¿no?, un reconocimiento del rostro y que sigue el movimiento. En la parte de seguridad también podría entrar esto, que es un vehículo autónomo que pueda manejarse por sí solo, esa es la idea, mediante cámara, que reconozca el patrón de la calle, por ejemplo, y que siga una línea recta o dependiendo de la dirección que necesite. Acá podría variar los factores en los que una línea no esté bien pintada y por el mismo hecho pueda que existan fallos. Este otro que me pareció muy interesante es un ejemplo que muestra la proximidad de distintas personas, ¿no? Y ahí vemos, si es que están muy cerca, muestra como un error, como algo que no debería ser. Y a nivel de pandemia incluso esto es bastante útil. Y acá uno que es recolector de basura que la clasifica básicamente, ¿no? Si es que obtiene algún tipo de característica, lo ponen, por ejemplo, en el plástico o en lo que son botellas o algo similar. Entonces, este tipo de aplicaciones utilizan visión artificial y esto ya es actual. Dentro de la salud, veíamos lo que les mencionaba de tumores, podría ser algún rasgo específico, puede ser una forma específica o puede ser un color. Y obtiene ese dato y me muestra como algo que no debería o un problema de salud. En la industria, recolección, por ejemplo, de semillas, donde si es que no es semilla, me lo muestra como basura, ¿no?, como algo desechable. En el comercio, lo que les mencionaba, podría tener una pila de objetos que no tengan un orden específico y yo obteniendo ese orden mediante máquina podría hacer la clasificación directa y más rápida. Esto en ventajas, ¿por qué? Porque me reduce obviamente el tiempo en el que yo vaya a realizar mi tarea y también en el hecho de cansancio de ojos. Imagínense tener miles de este tipo de piezas y tener que clasificarlas. Si tengo un robot automatizado que siga reglas, esto es mucho más rápido y mucho más fácil. Acá otro ejemplo interesante de la industria en una máquina que selecciona los tomates que son para producción, o sea, los que pueden venderse y los que no, los que faltan todavía, por ejemplo. Y ahí están los rojos y los que están no tan maduros y los elimina. Entonces, imagínense hacer en esa cantidad, a esa velocidad, de manera física. Tardaría posiblemente más del doble y tal vez no se tengan buenos resultados. Eso depende mucho del cansancio de la persona, de los factores externos y bueno, esa es la diferencia grande que se tiene entre las máquinas y las personas, ¿no? Entonces ahí vemos esa utilidad de este tipo de aplicaciones. Y bueno, del comercio, acá mencionando lo que son tal vez los M&M's o Skittles, no sé, clasificándolos por colores, por alguna razón, ¿no? Puede que simplemente por selección. Pero entonces ahí vemos la utilidad de este tipo de selección, de clasificación de colores, ya sea por formas o por colores, que nos muestra en la distinta parte de la industria. Ventajas, ya habíamos visto bastantes. Va a aportarnos este beneficio dado que permite que sea más seguro el resultado, porque obviamente los humanos tienden a fallar. Ese es un ser humano, ese es lo más probable que suceda. Entonces, una máquina tiene algoritmos y esos algoritmos los va a seguir. La idea es que los algoritmos estén bien hechos para que no falle, o por lo menos que no tenga tan malos resultados. En mi caso, en algún momento, por ejemplo, reconocía este azul y no reconocía este azul, porque las gamas que yo le puse tal vez no entraban en hasta este punto. O en el otro caso que no reconocía el verde. Es igual, por gamas. Entonces yo tendría que calibrarlo bien, ir probando con distintas gamas o tonalidades de verde, por ejemplo, y verificar que todos esos objetos los reconozca.
Si es que no es así, tengo que volver a empezar y volver a hacer la calibración y de esa manera, ¿no? Entonces, esto a nivel industrial se tiene que hacer una verificación mucho más extensa, mucho más cuidadosa y se obtendrían resultados mucho mejores. Entonces, aquí al eliminar el contacto físico entre el sistema y las piezas que van a verificarse, incluso se pueden evitar esos daños. Una persona podría, por ejemplo, en la parte de los, por así decirlo, en el ejemplo de los tomates, tocarlo y de alguna forma infectarlo por las bacterias o por cualquier otra situación. Entonces, ya con esto la máquina podría hacer una mejor tarea que sea más higiénica, que sea más controlada en cierta manera y que no tenga el daño realizado por los humanos. El mantenimiento y la reducción de costos va a ser obviamente mucho más grande. El mantenimiento va a ser verificar el software y que las máquinas estén funcionando bien, es decir, el hardware. Y el tiempo de producción pues va a permitir que sea más rápido cualquier trabajo, ¿no? Consideraciones dentro de este tipo de aplicaciones, decir que necesitamos tener por un lado, buen hardware para que pueda obtener las imágenes de manera correcta y no tener los fallos que teníamos, por ejemplo, ¿no? Esos fallos que son normales para la calidad, digamos, de mi cámara. Y también tener el software revisado, la suficiente inteligencia, por decirlo así, nosotros somos los que codificamos, no las máquinas. Entonces, tener la suficiente inteligencia, entre comillas, para poder verificar que esas imágenes hagan lo que yo quiero que hagan. En este caso, reconocer solamente colores y reconocer formas. Bueno, como conclusión, acá mencionar que la visión artificial va a permitirnos interactuar con este medio y nos va a facilitar las tareas en todo sentido, si es que nosotros utilizamos una buena librería, que en este caso es OpenCV, y también si sabemos utilizar esos algoritmos para una finalidad específica. Entonces vamos a poder tener esta utilidad en distintas áreas. Y vamos a tener rapidez, objetividad y funcionamiento continuo sin necesidad de humanos, lo cual genera en muchos casos muchos errores. Así, entonces, vemos que tenemos resultados más rápidos, más confiables y también mucho más coherentes. Esas serían mis conclusiones. De acá un poco de la información que he sacado. Tenemos la librería también de OpenCV, que es la oficial. Y bueno, creo que eso sería por mi parte. La aplicación de estas es bastante amplia. Muchísimas gracias, Ali. Felicitarte por todo este conocimiento valioso que nos has dado. Sé que esta exposición les va a servir a muchísimas personas. ¿Cómo te sentiste de estar en la Python Brasil, Ali? Uy, yo bastante emocionada. De hecho, estaba un poquito nerviosa, pero bastante emocionada. Yo también estaba nerviosa. Y bueno, agradecer a todos los espectadores también. Espero que les haya sido muy, muy útil para aprender más. Y nuevamente invitarles a todos a seguir las redes sociales de la Python Brasil y apoyar con las donaciones a esta causa tan bonita que tiene este evento. Vamos a tener un pequeño break y en breve vamos a comenzar con la siguiente charla. Muchísimas gracias a todos.